Hello, hello, espero que estén de maravilla, ojalá haya ido todo bien en la vida y en todas sus cosas, la verdad. Eh, en primer lugar, les pido disculpas, si es que esta ayudantía la he subido tarde, incluso después del control, la verdad. El principal enfoque de lo que quiero llevar de esto es para que puedan estudiar tranquilo en la prueba. Para la prueba principalmente, ya que para los controles y trabajos a futuro se van a ver distintas cosas. Y cualquier manera, esto lo pueden estudiar como para muchos, pues no les recomiendo estudiar para, para estas fiestas patrias. Les recomiendo mejor que lo pasen bien, que coman demasiado, que celebren, que lo pasen, que se diviertan con sus seres queridos y todo. Y que esto lo dejen como el arsenal definitivo para la prueba. Esto es enfocado a flujo de caja, pero principalmente para evaluación de proyectos y sin más que nada, comencemos. La empresa Sulfurox, empresa que está en funcionamiento desde hace algunos años, está evaluando la instalación de una planta de ácido sulfúrico en la comunidad de Mejillones. No me da buena pinta este emprendimiento. En fin, para ello tiene la posibilidad de implementar la tecnología de doble contacto. Damn. La inversión en activos fijos depreciables asciende a 15 millones de dólares, o simplemente 15 nomás, con una vida útil de 20 años y depreciación lineal. Dada la calidad de información con el que se cuenta para evaluar el proyecto, se utilizará un horizonte de evaluación de 5 años. El valor residual del activo fijo en el quinto año asciende a un 50% de su valor de adquisición. ¿Les parece anotar la información al tiro? A mí me parece una súper buena idea. Anotemos la información al tiro. Eh, primero, eh, recomendación general, anotar toda la información que puedan y que encuentren por ahí. Como en este caso podemos encontrar los siguientes datos. Tenemos la inversión en activo fijo, que sería, dame un segundito, que sería precisamente de 15 millones y que son depreciables. Vamos a dejar en 15 porque es muy posible que esa sea la denominación, la verdad. Tenemos que la vida útil del activo es de 20 años. Eh, tenemos que, además, se va a utilizar un horizonte de evaluación de 5 años. ¿Habrán visto algún horizonte de evaluación? Yo por mi parte, en mi vida como estudiante de finanzas y todo, se menciona harto, pero por lo general eso se termina incluyendo dentro del proyecto, dentro de la vida útil per se. Es decir, como que va a importar más que eso se evalúe y que se observe en el flujo de caja más que en la vida útil, porque es prácticamente como una etapa dentro de la vida útil per se, no es como una prolongación o un retroceso o una cuestión así. Es como etapa uno, etapa 2 y listo. Esta información es más relevante. El valor residual del activo fijo en el quinto año asciende a un 50% de su valor de adquisición. Y en base al utilizar un horizonte de evaluación de 5 años, eso va a provocar que el valor residual ascienda a un 50%. Eh, valor No, dejémoslo como VR, activo fijo en 5 años más. En este caso sería de 50% de ascenso.
Al tratarse de un proceso tecnológico eficiente, el ácido sulfúrico se podría vender a $120 por tonelada. En este caso tenemos que el precio de esto sería 120. 120 USD. Esto lo voy a mover para acá, para así en el caso de que tengamos que trabajar con las denominaciones y todo, ya que esto ya no pasa a ser solo 15, sino como 15 millones o incluso 15.000 millones. Esa va a ver en el proceso. El estudio de mercado estima una demanda de 300 toneladas por día de producción, en el que se podría satisfacer con la inversión planificada. Damn, 300 toneladas. Eso puede pesar más que la universidad entera. Anyway, se trabajarían 240 días al año. ¿Qué son los? Anyway. En este caso, lo que se va a trabajar es es la cantidad y los días a trabajar. Que eso se puede evaluar mucho como en ramos futuros, como tipo gestión de operaciones, economía, entre otros. Finanzas mejor. En este caso tendríamos el Q diario, que en este caso serían de 300 toneladas. Eh, sí, después lo dejo. Y en este caso tendríamos días de trabajo, 240. Ahí no hay que notar nada, la verdad. Prácticamente algo dado. El costo variable unitario de producción asciende a $50 por tonelada. Ay, ay, ay. Y el costo fijo anual a 1,5 millones o miles de millones. Ya, perfecto. En este caso, costo variable unitario, que en este caso se podría identificar como costo variable unitario sería 50 USD tonelada. Y el costo fijo anual sería de 1,5 miles de millones USD. Eh, el capital de trabajo se estima en un 15% de las ventas, recuperándose íntegramente en el quinto año. Al parecer, el quinto año va a sufrir una serie de cambios radicales, así que atento ahí. Ah, y la tasa de impuesto de las ganancias es un 27%. En este caso, eh, antes que todo, antes que todo esto, se nos olvidó una información muy importante y que eso se va a terminar evaluando. Nosotros evaluamos en días, en meses o en años. La respuesta correcta es la respuesta pragmática, que en este caso se trabajan por días. Por ende, lo que hay que hacer, y que esto nos va a servir mucho como clave para entenderlo, para después entender lo que vamos a hacer, es sacar el Q anual. Es el único dato que hay que calcular. Que en este caso, en base a a los datos que tenemos, el Q diario por los días de trabajo al año, lo que hacemos es esto, por esto. 72 toneladas por año, lo que nos permitirá entender bien el tipo de datos. Una vez ya hecho eso, podemos reunir los otros datos mencionados de ahí, que en este caso serían eh, capital de porcentaje de ventas, o sea, capital de... No, no, no.
Lo abreviamos en K de capital, como se abrevian en la economía, K de trabajo por ventas, que en este caso sería el 15% de ventas. Capital de trabajo. Fácil. Déjalo así nomás. Punto. Chao. Impuestos. Ups, sí, sí. Eh, el estudio de la factibilidad del proyecto tiene un costo de 0,3 miles de millones. Eso se utilizará, eso se va a ver de aquí en adelante. Estudio del proyecto 0,3 USD. Eh, ¿Algún otro dato más que hay que reunir? Este parrafote de ahí que hay que analizarlo partecita por partecita. La empresa Sulfurox S.A. mantiene una estructura de financiamiento estable a través del tiempo, lo cual mantendrá en el futuro, con relaciones de deuda, patrimonio de uno. Deuda, patrimonio uno. ¿Qué se les puede imaginar esa razón? Habrá que reunir, calcular algún dato, habrá que hacer algo. Vámonos más adelante, pero que nos va a servir para más a futuro para lo que nos pide. Bueno, mantiene relación deuda-patrimonio será de uno, la cual sería la misma para el financiamiento del proyecto. Por otro lado, el riesgo operacional del proyecto es similar al riesgo operacional de la empresa. Eso puede ser muy confuso, la verdad, pero a partir de lo siguiente. La tasa de interés de la deuda sería un 7% anual. Eh, la rentabilidad de los bonos del Banco Central a 5 años es de un 2,5% anual. Eh, ¿Los 5 años van a ser irrelevantes? Habría que. eh, la rentabilidad esperada del mercado es de 10% anual. Y el BL, que sería el apalancamiento o la relación o deseo de los accionistas. Déjenme averiguar. Shit, eso no era lo que buscaba. Eh, Sería básicamente como la relación así como apalancamiento accionista, una cuestión así, que en este caso sería 1,2. Lo más importante acá es después saber bien cómo funciona lo que se va a pedir de aquí en adelante. Y esta sería toda la información que tendríamos a mano. Una vez teniendo eso, hay que sacar tres cosas importantes. En base a la siguiente pregunta, evalúe la conveniencia del proyecto para la empresa de Sulfuros S.A. No me gusta para nada el nombre, pero eso es opinión mía, así que no es relevante. ¿Cómo podemos evaluar la conveniencia del proyecto? En base a tres parámetros. Uno, construye el flujo de caja en dólares.
2, utilizar el WACC como tasa de descuento. Y 3, esta es más complicada, asuma que el futuro de la empresa Sulfuros, como un todo, con todos sus negocios, siempre obtendría utilidades antes de impuesto a las ganancias positivas. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vamos a ver de aquí a más adelante. Una vez teniendo esto, hay que descartar la siguiente información. ¿Huelen algo raro dentro de lo que ven ahí? Algo que no les rente más ingresos a futuro y todo ese tipo de cosas, como algún gasto que no sea inversión. Y con una inversión me refiero como a un tipo de gasto que termina ayudándote a generar ingresos. ¿Y qué se va a quedar de aquí contigo hasta la eternidad? Pues esa información, amigo mío, son los estudios del proyecto. Esto significa que es un costo hundido. Esto hay que identificarlo de la siguiente forma porque distinguir eso nos va a permitir realizar eh, los flujos de caja de manera tranquila y podemos discriminar la información de lo que nos entrega para que así nada termine interfiriendo generando más gastos, por así decirlo, sin que nos generen ingresos de vuelta. En este caso sería el estudio del proyecto, que perfectamente se podría haber gastado pensando en que si quieres realizar el proyecto o no lo quieres realizar. Esto ya está hecho. Ahora podemos ir a lo más importante, que sería hacer la evaluación de flujos de caja. Acá les hago la siguiente pregunta. El flujo de caja hay que evaluarlo por cuántos años. Acá puede decir que la inversión asciende con una vida útil de 20 años. Pero dada la calidad de la información con la que se cuenta para evaluar el proyecto, es decir, considerando la información que tenemos del proyecto, la información solo nos alcanza para evaluar solo 5 años dentro de nuestro de flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Con la información que tenemos, solo podremos evaluar 5 años de flujo de caja. Con lo que tenemos, solo evaluamos 5 años. Por ende, el flujo de caja, amigos míos, será del año 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta ahí. Vida útil nunca será sinónimo de, de años de flujo de caja. Es algo que pueden tender a confundir mucho. No sé cómo lo hicieron en su control, todavía no lo reviso y todavía tengo pendiente eso, pero para que tengan claro, de aquí en adelante, teniendo claro eso, se les va a resolver muchos problemas de vida, porque mucha gente se tiende a confundir harto con ese paso, y en base a eso pueden perder mucho tiempo o pueden perder mucha calidad de información. Sin más preámbulos, empecemos a armar nuestra estructura convencional de los flujos de caja. Esto no va a ser nada fácil, no, mentira, esto no va a ser nada difícil, se los juro. ¿Qué es lo que hay que evaluar? Primero, ingreso por ventas, costos variables, costos fijos, depreciación. Esa siempre serán los primeros datos que van a tener en cuanto a un análisis de flujo de caja para tener el margen bruto. O. 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
O sea, para simplemente, sí, simplemente para tener las primeras etapas y todo, por así decirlo. Eh, una vez teniendo ya listo eso, tendremos los siguientes datos. Eh, o sea, una vez teniendo ya listos los gastos así administrativos y todo ese tipo de cosas, que eso lo pueden evaluar antes o después, o sea, en base a los flujos de caja de los que se quiera resolver y todo como tal. Pueden poner primero los gastos financieros o después se lo pueden dividir en base a tipos de flujo de caja que se van a evaluar. Con este caso, se podría evaluar como tipo, voy a poner más abajo porque eso va a ser más relevante, flujo de caja operativo. em, flujo. Y ahora sí, mis disculpas por la interrupción. Yo creí que había algún tipo de error, pero en realidad no había nada. Era creencia propia. Bueno, como les dije, tenemos podemos calcular esto en base a tres etapas, como en flujo de caja operativo, flujo de caja de capital o flujo de caja de inversión, y flujo de caja neto o flujo de caja financiero directamente. Tenemos estas tres etapas que ya lo vamos a considerar para más adelante. Primero, para calcular la utilidad antes de impuestos, hay que tener todos estos datos recontra claros. Y en base a eso podemos calcular bien nuestra Adolfo Ibáñez. Eh, después de eso, obviamente, antes de impuestos, lo quitamos con el tax y tenemos la audio popular. Y una vez teniendo calculado la utilidad después de impuestos, hacemos la recuperación de las siguientes recuperaciones, como la depreciación en este caso. En base a eso, podemos tener ya nuestro flujo de caja. ¿Les interesa que calculemos esto de inmediato? Sí, Estefano, me tinca. Ya, perfecto. Em, Empezamos a ver entonces. Eh, primero, es más, voy a poner una cuestioncita más por acá para que les ayude aún mejor entender esto. Yes. Esto, ¿cómo lo podemos calcular? De la siguiente manera. Ingreso es igual a P por Q. ¿Qué significa P por Q? Tenemos el Q anual por el precio. Voy a poner todo esto en monetario. Tenemos los costos variables, que en este caso sería CB por Q. Te lo voy a reducir. Em, perfecto. Eh, lo que significa costo variable unitario por la cantidad anual. Para que no se confundan, todo lo que sea monetario lo voy a poner. Ah, qué asqueroso. No, no me gusta. General, no. De todas maneras, se entiende. Tranquilos.
Y los costos fijos serían simplemente datos del enunciado. Que en este caso sería nada más ni nada menos que 1.500.000. Voy a poner esto y esto. Ojo ahí, ojo ahí. Por lo general, esto es año de inversión. Ahí por lo general se producen solo gastos y todo ese tipo de tonteras, la verdad. De ahí empieza la era de los ingresos, de las ganancias. Una vez teniendo implementados los proyectos, ya pueden ver bien cuánto uno puede ganar. No, no mentira, definitivamente. La depreciación, la depreciación se calcula de la siguiente manera. Hmm, versión de activo fijo. Inversión del inversión activo fijo partido en, no, partido en, en vida útil. No sé si dejárselos un poquitín más largo, la verdad, para incluir lo siguiente. Sí, lo voy a dejar, sí, por si acaso. Y les pongo una pequeña nota al pie por acá. Eh, no hay valor residual en este caso. Ya, perfecto. En base a esto, podemos calcular la siguiente ridiculez. Podemos considerar que... Ahí quedó muy lejos la información. Oh, oh. Denme un minutito. Y ahora sí, estoy más al alcance de la información y todo, y así lo pueden ver de manera más simplecita y precisa. Les comento también que modifiqué la fórmula de esto, lo puse 1,5 por el millón, para que así el cálculo tenga más coherencia, la verdad. Y así aprovecho de poner que USD igual a millones de dólares. Y así nadie se pierde. Para este caso va a pasar lo mismo, porque resulta que se empieza a invertir en el activo, ese activo se abrevia en 1 millón y al mismo tiempo termina valorándose en su vida útil. No hay valores residual dentro de esta situación, así que por el momento tenemos esto y aprovechamos de ponerlo también por acá como buena estrategia por si acaso. Eh, lo mismo que depreciación arriba. Y así pueden obtener los valorcillos. Y en este caso, la gran fórmula de la UAI del Adolfo sería esto, menos esto, menos esto, menos esto.
¿Les huele algo que falta particularmente para este ejercicio? Sí, existe algo que falta aquí. Lo más importante es que aparezcan todos estos nombres, eh, pero hay que identificar bien cuáles son los datos adicionales de este asunto. Que en este caso no sería ninguno hasta el momento, a decir verdad, para nada, pero eso nos vamos a dar cuenta más adelante. Bueno, tenemos que los impuestos serían ahí por touch. Esto es muy fácil de identificar. No he escuchado de ningún caso de alguna persona que se haya complicado con el asunto de impuestos, ni siquiera con la persona que más le cuesta la materia, que en este caso he cruzado con mucha gente. Eh, y, y eso, o sea, nunca he escuchado de alguien que le haya complicado este asunto, a decir verdad. Sin más preámbulo, ya tenemos nuestro flujo de caja operacional listo. Que en este caso sería UDI más depreciación, más datos adicionales. Sublime, 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 sublime. Fíjense que no hemos puesto nada en el año cero, la verdad, porque solamente calculamos de la primera etapa, que en este caso sería de los flujos de caja operacionales. Ahí el orden lo pueden hacer como ustedes quieran, a decir verdad, donde pueden poner así como gastos financieros primero, antes de hacer el flujo de caja operativo, en parte del medio y todo. Mira, con tal de que se entienda la huevita y estén en los resultados puestos, pam, pam, listo. Ya con eso tienen los datos hechos. Ahora pasamos a la segunda parte, que sería los flujos de caja de capitales, que en este caso siempre se va a constituir de dos datos súper importantes. Inversión por activos fijos, que esos no se recuperan porque van a estar ahí para generarte ingresos. Inversión por capital, tengo un segundo. Eh, Tenemos la inversión por capital, que en este caso, eh, capital, eh, en este caso se termina, significa que se recupera por un simple y preciso motivo. La inversión de capital lo hacen en los accionistas, así que esperan los accionistas de vuelta al respecto. Que recuperen su plata. Eso se le llama payback. Las máquinas no te van a reclamar. Pueden fallar, pueden echarse a perder, pueden pitearse, pueden salir las cuestiones malas, pero pueden vender en cualquier parte y puede ser una cuestión súper mega archichaya, pero nunca te van a reclamar un peso de vuelta. Eso te lo van a hacer los accionistas. Y ese es el motivo real de por qué la inversión de capital se recupera.
porque ahí pagan y los accionistas esperan su plata de vuelta a cambio. Su plata de vuelta con una ganancia adicional recuperado a cambio. O sea, imagínense, o sea, ustedes se están invirtiendo en un proyecto y esperan que la plata que tengan en la plata de vuelta del proyecto y que en base a eso terminen ganando más. Es como si le hicieran un préstamo a un amigo y que el amigo les tenga que devolver la plata como compromiso, a decir verdad. Están cumpliendo un compromiso. Por eso se recupera. En más, operación, inversión, capital. Lo mismo que inversión por capital. Pero este es positivo. Voy a aprovechar de aclarar a este también. Y que tenemos adicionalmente, también puede ocurrir en algún otro caso que mm, em, simplemente puede ocurrir. Ah, y simplemente también puede pasar que se pueden encontrar en algún caso de que encuentren valor residual hacia, hacia el activo fijo. Eso también se termina considerando dentro del análisis de los activos que se terminan invirtiendo, por así decirlo. Que en este caso sería precisamente sería el porcentaje de la valoración de activos eh, por por su monto de inversión en activos fijos. Ahora estoy interpretándolo y me gustaría revisar una cosa. Y ahora sí, cambié un dato de lo que se estuvo revisando a un error de apuntes. En este caso sería básicamente cuánto se termina sacando del capital de trabajo en cuanto, o sea, cuánto se saca de ingresos para el capital de trabajo, que en este caso sería como capital, patrimonio. De lo que ganas, cuánto se puede sacar como para meterlo al tiro a patrimonio, por así decirlo. Y así tenemos el caso de los flujos de caja de capital, que en este caso sería básicamente, depende. Si es que hay FCO, lo puedes hacer restar con el FCO, pero de lo contrario, tienes la inversión de activos fijos, la inversión por capital, más valor residual de activo fijo, lo voy a poner en orden, recuperación de inversión de capital, o más el valor residual del activo fijo. Y así, y con eso están ready. Y en base al neto que uno puede obtener en cuanto a las inversiones, a decir verdad, o sea, esto me equivoco. Esto se va a ir para arriba. ¿Qué es lo que vamos a calcular ahí?
en el flujo de caja neto. Flujo de caja neto es lo que ganaste en las operaciones más con la plata obtenida de lo que invertiste. Y el flujo de caja operativo y el flujo de caja de capital terminan siendo etapas distintas. Por ende, se calcula cada uno como dentro de su etapa como tal. Flujo de caja capital se empieza a evaluar en base a sus inversiones y el flujo de caja operacional en base a sus ingresos y ventas. Y con eso están ready a más no poder. Una vez teniendo eso listo, podremos continuar con la magia y también podemos evaluar además cuánto se termina evaluando para cada caso. Dado que todo se debe evaluar en 1 millón, tomamos esto y... Pero si dije que iba a poner esto como... No sé si esto se registró también. Ojalá que sí. Por favor. Esto es negativo básicamente. Esto prácticamente lo tomamos del capital de trabajo con lo proyectado para el año 1, la verdad. Lo ponemos en negativo. Con eso es lo que terminamos obteniendo. No será buena idea sumarlo con esto porque hasta el momento no hay nada, básicamente. Por ende, sería la suma de estos dos y sería esto más esto. Listo, no tiene nada más, la verdad. Sí, pongo muchos así con negritas y todo a decir verdad porque nos permiten analizar y entender bien cómo funciona cada uno de estos. Anyway, podremos continuar de manera tranquila a decir verdad. Te lo voy a poner así, ¿sí? No, no, así y con bordecitos negros. Y esto lo podemos poner así, lo podemos poner así y esto así. Y así nos sale más ordenado. Y esto lo vamos a poner en negrita también. ¿Qué va a pasar en las siguientes épocas? Más de lo mismo, supongo. Eh, para que no les quede la escobillona acá, preferiría asegurarlos y ponerlos así tipo con valores sostenidos. A estos también hay que sostenerlos. A este también hay que sostenerlos. A este hay que requerir contra sostenerlo por abajo y por arriba. Esto no es necesario. Eso es básicamente la suma de todos estos datos. Esos van a ser muy variables. Esto hay que sostenerlo. Esto sería la diferencia de esto. Esto sería como el reflejo de esto y así. Probemos, probemos. Parece que ocurrió un error. Mira, que hay que sostenerlo también por acá. Parece que hay que hacer el doble de trabajo.
No les voy a hacer perder el tiempo. Y ahora sí, esto no hay que ponerlo en medio, esto hay que ponerlo al principio. Lo que me parece muy raro, porque siempre fue al medio, pero da lo mismo. Lo importante es que ya una vez teniendo los valores hechos de los flujos de caja, ya pueden repetir el proceso y así. Como siempre les digo a ustedes, fíjense si es que hay alguna etapa en la que está cambiando la verdad. Y en este caso hay una etapa de cambio. Tenemos, resulta que estamos presentes ante una, no sé si es por acá, sí. Estamos presentes ante una pérdida de ventas de activos fijos, que en este caso se calcularía de esta siguiente y triste manera. Denme un segundo que les voy a entregar la fórmula. Ahora sí, ufale. Em, sí, precisamente lo que hay que calcular sería la pérdida simplemente la pérdida de las ventas que se terminan generando por el valor de activos fijos. Em, que precisamente terminan por resultar dentro de lo que se ve en el enunciado, de que bueno, el valor residual del activo fijo en el quinto año asciende a un 50%, se va a evaluar y es simplemente eso, o sea, dado al valor residual se termina generando una pérdida de ventas colaterales, que eso es prácticamente una depreciación 2 más que nada. No es más ni menos que ese mismo asunto como tal. Eh, no sé cómo mover esto, porque a mí me puede pasar que esto se puede no, no sé, clono en esto. Eh, sería como básicamente la revaloración, que en este caso sería como un tipo de depreciación 2 por así decirlo. Lo mismo que pérdidas de ventas, activo fijo. Y este básicamente sería un número positivo. Este va a ser un poco más largo, porque lo primero que hay que hacer es, primero, tomar el porcentaje de lo que se termina sacando del ascenso del valor de adquisición de la inversión, más a los millones que se terminan ganando. ¿Y esto qué va a pasar? Resulta que eh, estos 15 millones, resulta que no son, o sea, no se va a valorar como cualquiera como tal, sino que se va a evaluar en base a su depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? La suma de depreciaciones, y con eso no se arma ningún problema, la verdad. Una vez teniendo eso, tienen listo el cuento y eso se tira para el final y esto se transforma precisamente en esto, que hace esta cosa porfiada ahí básicamente. En este caso
Adolfo Ibáñez se tiene que calcular por sus datos adicionales, al igual que la partecita del final, que en este caso no sería negativo. En base a eso ya podemos tener nuestros resultados tranquilos. Em, Básicamente lo mismo, la verdad. Y esto hace hacer una recuperación por el aumento de su valor de activo fijo. Pero si le puse... Ah, cómo odio esto. Perdonen lo obsesivo. Anyway, y como les dije, el valor de la inversión capital se recupera porque es prácticamente el valor de los accionistas y eso siempre se tiene que recuperar. Esto no sería la suma de esto, es una suma más importante todavía. En base a eso, terminamos obteniendo este resultadote final, como lo pueden ver por ahí. Bonito, ¿no? Es genial. Es sencillamente genial y en base a eso ya pueden calcular todo lo demás. Y ahí tienen su set de fórmulas por si necesitan una ayudita. Una vez teniendo ya los flujos de caja hechos, lo segundo que hay que hacer es calcular el retorno esperado del accionista, que en este caso sería básicamente los siguientes datotes que podemos encontrar de ahí. Eh, Sería el retorno del interés más no, me equivoco. Lo que hay que sacar, lo que hay que poner antes es el beta de los accionistas, que eso es prácticamente lo relacionado entre lo que pueden ganar los accionistas en base al apalancamiento de lo que puede tener la compañía. Si eres capaz si es que lograste tener el beta, ya puedes calcular, ya puedes sacar todo lo demás, que en este caso sería el beta menos RF, digo, RF, no, eh, RM menos RF. Y acá es RF, como la fórmula fidedigna de del, de lo esperado, de la tasa esperada de los accionistas. En base a lo que tienes ahí, puedes calcular ya los siguientes datos, que en este caso sería bien fácil de memorizar. Esto más, esto por, esto menos esto. Listo, ya tienen su tacita para el accionista, la tasa esperada de lo que quiere obtener el accionista
Y una vez teniendo eso listo, hay que calcular nuestro querido WACC. ¿Cómo se calcula el WACC? Lo que hay que obtener para el, para el WACC es sí o sí primero sacar nuestro dato de la tasa esperada por el accionista, pero antes que todo hay que ordenarse y lo primero que hay que sacar es, es la relación entre lo que espera la compañía con, o sea, simplemente la tasa en base a la tasa de la compañía con la tasa de los accionistas. Sencillamente esto. Dado que la racionalidad es a uno, la única racionalidad que podemos tener de a uno sería 50-50. 50 para deuda, 50 para patrimonio. Y así en cuanto a la razón de deuda a patrimonio dentro de la compañía. Acá esto sería como la tasa de deuda con patrimonio que puede existir dentro de la misma compañía. Por ende, lo que hay que hacer es RI, RI partido en 1 menos el TATS por razón deuda. Todo eso se va a un paréntesis más em, R accionista por razón patrimonio. Y en base a eso, puedes tener listo el cálculo del WACC y con eso ya podemos sacar los siguientes datos. Esto dividido en 1 menos 7 por 0,5. Dado la razón de deuda con patrimonio. Y este 0,5 se multiplica con esto. Eh, con eso obtendríamos nuestro poderoso y creo WACC. Lo que nos indica que la relación es bastante buena, por así decirlo. Albán se va a calcular con la tasa que tenemos en Excel. Ahí voy a ser bastante flexible para sus trabajos y todo, si es que lo saben calcular en Excel, perfecto, porque no es una fórmula sencilla, por así decirlo, que en este caso se tendrían que tomar así como los flujos eh, los flujos de caja. Y ahora sí, hubo un error de transcripción de las fórmulas. Más que solo flujos de caja, es lo que han hecho todos ustedes en este tiempo. Estos flujos de caja los ajustamos con su tasa respecto al periodo en el que está presente. Y esto lo pueden hacer perfectamente en Excel, ya que acá lo más importante eh, es primero identificar la tasa, que en este caso siempre va a ser el WACC, eh, y luego se suman los flujos. No se suma la inversión, para que no quede la escobillona. Esto se contabiliza y esto sumamos la inversión. ¿Y qué tenemos ahí? Ta, 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 ta.
Aprobable el proyecto. Acá ponemos, my proyecto es rentable porque han o VPN mayor a cero. Les voy a dejar la fórmula también en Excel, o sea, entre comillas, para que lo puedan calcular en Excel también. Eh, ¿Verdad? WAC, eh, suma de flujos de caja más la inversión del año cero. Y con eso ya tienen el análisis hecho y derecho de toda la compañía y con eso pueden aprobar o rechazar. Cualquier duda, cualquier error que detecten ahí, cualquier asunto problemático o duda que puedan tener, cuentan con mi correo, cuentan con mi teléfono, cuentan con toda la información disponible posible. Este Excel se va a subir al igual que el video. Así que pasen unas ricas fiestas patrias. Les deseo lo mejor y que simplemente les vaya excelente en todo lo que tengan que hacer en la vida. Todavía no reviso los controles, así que se pueden despreocupar de eso y no pienso poner ni una nota hasta que volvamos a la realidad. Eso, muchachas y muchachos, estamos al habla. Bye, bye. Nos vemos.